Muy buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes otra vez, una vez más en este ICAS en casa, no hoy servicio. Y gracias a Katica por ese tiempo de alabanza, de adoración. Vamos a orar para iniciar esta noche, para que sea una palabra de bendición. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición de poder estar reunidos delante de ti, Señor, de poderte adorar, de poderte bendecir, de poder exaltar tu nombre, Señor. Hoy nos presentamos como tus hijos delante tuyo para bendecirte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, Señor, y para darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, a ti que eres santo, a ti que eres eterno, a ti que eres glorioso y maravilloso, Señor. Venimos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, Señor, queriendo, Padre, que sea tu palabra ministrando nuestras vidas y que en este cierre que estamos haciendo de la carta a los Romanos, tú sigas hablando a nuestro corazón, Señor, y permitiéndonos entender, Señor, lo que tú quieres. Hoy te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, buenas noches, Dios los bendiga, gracias por estar acá. Bueno, los que están, los que otros que están en el partido, bueno, esperemos que esté bien el partido, pero vamos a estar acá delante del Señor y pidiéndole a Él que sea Él ministrándonos en esta noche y edificándonos. Y estamos llegando al final de la carta de los Romanos. Ya mañana ya finalizamos totalmente la carta, pero hoy hay una enseñanza más y que quiero que sea de gran bendición. Y creo que en cada una de las enseñanzas que estamos dando en este final, desde el capítulo 12 al final, para mí como la esencia es ese amor que Dios quiere mostrar. Primero, que ya nos mostró, pero no que nos quiere mostrar, sino ese amor que quiere que nosotros mostremos a otros. Y cómo mostramos ese amor con esa renovación de nuestra mente, pero también esa renovación de nuestra mente que nos llega a tomar acciones. Por eso, cuando yo leo Romanos 12:2, en otras versiones dice, si cambiaras tu manera de pensar y cambiaras la forma de actuar. O sea, no solamente es el pensamiento, sino que el cambiar el pensamiento me debe llevar a vivir o actuar de maneras diferentes, a entender qué es lo que Dios quiere, y en eso es lo que está terminando esta carta. Como ya se lo he dicho en otras ocasiones, es una carta bueno, el final, no la carta, sino el final es una carta, una lectura, una escritura más familiar, más como amigos, más haciendo reconocimientos, más dando saludos. Y creo que Pablo termina así muchas de sus cartas: Gálatas, Tesalonicenses, Filipenses, termina con estos saludos. Y hoy vamos a continuar, y como lo hemos visto antes, después del cortecito que Pablo hace en dar un consejo, el consejo del que hablamos el domingo, cuando decía, bueno, pilas, que tenemos que escudriñar las cosas, retener lo bueno, desechar lo malo, y que nos decía anoche, y sean muy obedientes, y sean muy inteligentes para hacer lo correcto, y muy ingenuos para hacer el mal. Vuelve otra vez y da una lista de nombres. Y bueno, como que uno diría, bueno, ¿y esos nombres qué? O sea, sí, gracias a Dios están en la lista y qué bueno haber pertenecido a esa lista, pero no nos dicen nada. Pero yo creo que por el contrario sí nos dicen mucho, y nos dicen cosas que son bien importantes para nosotros, y es lo que pretendo en esta noche, que usted lo pueda entender, que usted lo pueda desglosar, y que usted se pueda identificar con alguno de ellos en este tiempo actual. Entender que usted, que yo y que cualquiera que estemos en la iglesia somos útiles en la obra. Sí, tal vez no tenemos los talentos que otros tienen. Ya todos saben que una frustración mía es no poder pertenecer al grupo de alabanza, pero no, cuando estuvimos en la Plaza de Bolívar cantaron el himno nacional, y yo recuerdo que lo canté con todo el fervor, y Arelis me hizo un video para mandar a la familia en Venezuela, y en esas me grabó, y entonces me sentí como futbolista cuando le cantan el himno nacional, y entendí por qué no estaba en la alabanza. Definitivamente uno piensa que canta muy bien, pero canta totalmente desafinado y ido. No es mi talento, no es mi habilidad, y hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer, y a veces pensamos, pero si yo no puedo hacer eso, no puedo servir en la iglesia. Y resulta que no. Gracias a Dios por las personas que pueden hacer ciertas cosas porque son importantes para la iglesia, pero el hecho que usted no pueda hacer eso que hacen otros no significa que no tenga una habilidad, que no tenga un don, que no tenga un talento, que no tenga una capacidad con la cual pueda servir al Señor. Por eso el título de la enseñanza en esta noche es: todos somos útiles en la obra. Todos somos útiles en la obra. Así que usted, yo y las personas con las que usted esté en este momento
observando esta predicación, somos útiles en la obra del Señor, somos útiles en lo que Dios nos está dando y de la manera como Él nos está ministrando. Y entonces voy a leerle lo que sigue en la carta, porque como le digo, son solamente nombres, y nombres que son los nombres, ¿verdad? No podría ser Pedro, Juan, Roberto, Carlos, sino son nombres que son complicados. Y dice Romanos capítulo 16, versículo 21 al 24 lo siguiente: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que si usted ve nombres, o saluda al uno, saluda al otro, saluda al otro, saluda al otro, y usted dirá, bueno, pastor, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver eso con lo que hemos venido hablando? Bueno, pues si usted se da cuenta, habla de que algunos, cuando habla de mis parientes al principio, no está hablando de parientes en consanguinidad, sino está hablando más bien que son de la misma región, son judíos. Está hablando de un tercio que le ayudó a escribir la epístola. Está hablando de un gallo que hospedaba, un gallo, no gallo el animal, sino gallo es el nombre de la persona, que le ayudaba a hospedar en su casa a la gente de la iglesia. Y acá es donde yo quiero entender lo que nos pueden hablar estos nombres. ¿Qué hay detrás de cada uno de ellos? Si nosotros habláramos de la iglesia cristiana Camino de Adoración y Santidad, seguramente yo también menciono muchos nombres, pero tal vez cuando alguien diferente a la iglesia le comparte a alguien el link y yo empiezo a orar y digo, y oro por Edgar, y oro por José Israel, y oro, la gente dirá, ¿quién sabe quién será? Pero lo cierto es que detrás de cada nombre hay una familia, detrás de cada nombre hay una historia, detrás de cada nombre hay un propósito, detrás de cada nombre hay una función. Y a eso es a lo que yo me quiero referir en esta noche. Eso es lo que yo quiero que de pronto usted pueda entender, que usted pueda ver y saber cómo esos nombres nos van a tipificar algo a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, esos nombres que encierran una historia nos pueden llegar a bendecir con sus historias, nos pueden llegar a ministrar, nos pueden llegar a mostrar algo que tal vez nosotros no pudiéramos pasar por alto cuando lo leemos así ligeramente, pero si nos detenemos a mirarlo, tal vez nos pueden decir algo más. Y obviamente yo tuve que detenerme a mirarlo para saber si me decían algo más. No es que ahora yo les voy a inventar, no estoy inventando nada, sino me tuve que detener a mirar qué era lo que estaba diciendo cada uno de ellos. Ahora, ya Pablo, en su misma carta a Romanos, nos había enseñado en el capítulo 12 acerca de las habilidades que recibimos. Entonces solamente déjeme hacerle un recorderis. En Primera de Corintios capítulo 12 dice que el Señor dio, que el Espíritu Santo dio dones, que el Señor Jesucristo dio ministerios y que el Dios Padre dio dones o dio habilidades. Recuerda, entonces los dones es don de profecía, don de ciencia, discernimiento, don de lenguas, de milagros, todo lo que usted y yo hemos estudiado. Cuando hablamos de los ministerios que están en Efesios, habla de que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y está hablando acerca de cómo él mismo nos constituyó, él mismo nos levantó para que nosotros pudiéramos ser esas personas que camináramos en esa gracia y en esa bendición de Dios. Pero en Romanos, en la carta a Romanos, habla de los dones que dio el Padre y que tienen que ver con habilidades. O sea, no es el don de ministrar o de algo así, sino es una capacidad innata en nuestra naturaleza. Y dice en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, lo siguiente: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. Dice la palabra en Romanos 12, capítulo 6, versículo 6 al 8, perdón. Ahora, él está diciendo que el Padre, o sea, Pablo está escribiendo allí que el Padre, Dios Padre, colocó habilidades, y habla de servir, habla de distribuir, habla de dirigir,
Habla de cosas que tienen que ver más con un ambiente como logístico, no es la parte como tan espiritual del asunto, obviamente lo primero, la profecía y todo esto, sino que hablan de capacidades que Dios había dado. Ahora, me llama la atención porque cuando estaba mirando este texto, el Señor trajo a mi corazón lo que hemos visto. Entonces, Jesús cuando está en su ministerio, Él habla de que teníamos que tener cuidado en los últimos tiempos porque iban a ser fatales como los que estamos viviendo. Pero hablando de esos tiempos que estamos viviendo, Jesús había explicado, sin que Pablo hubiera escrito su carta todavía, Jesús ya había dicho que esos dones que nosotros recibimos teníamos que utilizarlos para el servicio de la obra en la iglesia y para el servicio de la comunidad. Que cuando nosotros lo hacemos, cuando usted ejerce ese servicio, lo está haciendo amando al Señor. Y entonces algo que me impacta, hoy en la tarde tuve una charla con alguien, yo diría que más que una charla, una consejería, con una esposa, y me hablaba de ciertas situaciones en su hogar, y yo le decía de la importancia de morir a ese yo, de morir a ese ego, y colocarnos siempre en función de la otra persona. Y le hablaba a ella algo que hemos hablado en los últimos capítulos de Romanos, y es como el Señor nos lleva a amar, primero amar de una manera inesperada. O sea, hacer por las demás personas algo que la gente no espere que realmente nosotros podamos llegar a hacer por ellas. Pero también amamos de una manera sacrificial, o sea, que me va a costar, que en algún momento va a ser algo muy fuerte en mi vida el poder amar de esa manera, pero yo lo hago con amor y lo hago con alegría. Y amar aunque eso implique renunciar a ciertos derechos que yo pueda llegar a tener. O sea, si llegáramos a amar de esa manera, sería algo espectacular. Y es lo que Jesús nos dijo. Y en Mateo capítulo 25, ya le digo es al final, y voy a leer del versículo 35 al 37 la primera parte, y voy a saltar al 40 para no hacerlo tan largo. Dice lo siguiente: porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Tremendo. Tremendo, porque entonces me habla a mí de que ninguna de las cosas que yo haga para el Señor queda en el vacío. O sea, nada cae en tierra. Nada queda sin recompensa. Ahora, nunca lo hagamos por la recompensa. Nunca lo hagamos esperando el reconocimiento. Y es más, cuando yo hablo de eso, no lo haga primero porque no es un buen corazón, no es un corazón honesto delante de Dios. Pero en segundo lugar, porque si usted lo hace de esa manera, tal vez pueda frustrarse. Porque tal vez pueda hacer que usted sirva y usted nunca reciba de las personas a las que sirvió ni siquiera las gracias. Pero Dios tiene unas maneras maravillosas de recompensarnos en otro momento y en otro lugar. Y sé que lo hace porque lo he vivido, porque lo he experimentado en mi vida. Entonces usted solamente deleítese. Ahora vuelvo y le digo, no por la recompensa, no por estar atento a ver en dónde. No es el sentido. Creo que si usted hiciera eso, de antemano ya estaría perdiendo la recompensa, porque Dios entendería la intención de su corazón y sabría que usted visitaría, ayudaría, daría, porque esperaría algo a cambio. Pero Dios quiere que usted sea totalmente anónimo, que usted sea totalmente desinteresado, que usted sea una persona que simplemente dé porque ama, dé porque entiende que hay que dar, pero que pueda disfrutar de la delicia de poder entregar. Y cuando usted lo hace de esa manera, entonces quiere decir que esos dones que Dios entregó, que esas habilidades que están escritas en Romanos, usted las puede colocar en la iglesia o las puede colocar en su comunidad al servicio del Señor. Las puede colocar para servir a alguien, para bendecir a alguien. Y entonces Dios ha colocado algo en su vida que nadie más puede hacer. Aquí también hay que romper el contexto de que usted piense de que usted no tiene nada. Los demás tienen grandes cosas, los demás pueden hacer muchas cosas, los demás tienen habilidades, pero yo no tengo nada. Eso es una mentira del diablo. Es una mentira que él ha querido colocar en nuestra mente, pero tal vez cuando usted recibe la restauración de Dios, cuando su corazón es sanado, cuando usted entiende el amor del Padre, cuando entiende que usted no es un accidente de la vida, ni es un capricho del destino, sino que usted nació porque era voluntad de Dios, va a entender esto. Y creo que tiene que ver con esa parte de la restauración total.
Muchas veces pensamos que no tenemos nada que aportar porque no sentimos valor en nuestra vida. O en otras ocasiones estamos tan sobrevalorados que pensamos que lo que tenemos es solamente nuestro y solamente para nuestro beneficio. Y tanto uno como otro aspecto o visión está errado. Primero, no soy tan negado que no tenga nada. Hay algo en mi vida que puede servir a la obra del Señor. Y no soy tan superior a los demás que lo que yo tengo nadie más lo tiene y entonces me jacto de ello. Porque lo que tengo es para servir al Señor. Cuando empecemos a hablar de la mente, y algo que decía anoche y lo quiero repetir hoy, es que voy a entender cómo todo se da para glorificar a Dios. El Salmo 150, yo no sé cuántos han leído el Salmo 150, y si usted se lo sabe, dice que bueno, al final porque no recuerdo, pero habla de que todo todo alabe al Señor, pandero, danza, no sé qué, y al final dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces yo siempre lo interpreté como, bueno, todo lo que respire tiene que levantar alabanza al Señor. Pero yo quiero darle una connotación aún mayor. Aún mi respirar debe glorificar a Dios. O sea, el día que usted y yo lleguemos a ese nivel de entender que cada aspecto de nuestra vida, sea de beneficio para nosotros o no, porque hay cosas que nos agradan hacer, hay otras cosas que no nos agradan hacer, que todo lo que haga glorifique a Dios. Que mis tiempos de descanso, de esparcimiento, de proyectarme en un trabajo, de proyectarme en un matrimonio, de tener sueños e ilusiones con respecto a metas que quiero alcanzar, todo eso debe ser para glorificar a Dios. Pero también en momentos de tristeza, momentos de angustia, momentos de qué sé yo, de momentos de escasez o momentos de situaciones duras, todas esas situaciones también deberían ser o deben ser para glorificar al Señor. Así que, por el contrario de lo que muchos podamos estar pensando, de que no tenemos nada que aportar para la obra del Señor, tenemos mucho que aportar a la obra del Señor. Y quiero relatarlo en dos aspectos. Primero, y viene mi primer punto de esta enseñanza. La persona que hoy te ayuda, mañana puede ser un ministro del Señor. La persona que hoy te ayuda, mañana puede ser un ministro del Señor. Yo no sé cuántos estuvieron esta mañana en la oración. Pero bueno, dejo la oración de últimas, pero por ejemplo, a mí el escuchar a Mateo ministrando, Sosa cuando lo hacía en la iglesia, escuchar la prédica de María Paula o de Laura, o escuchar, qué sé yo, la consejería de X persona, y ahora voy al grano, esta mañana los que estuvieron en la oración, escuchar la oración como la dirigió y como la llevó Alejandra, pues la verdad es una alegría. Es una alegría porque son personas que uno dice, wow, ¿y desde dónde aprendió esto? Pues obviamente lo aprendió de lo que hemos enseñado, pero cómo lo pudo llevar a la práctica, cómo lo entendió y cómo lo llevó. Y resulta que es entender que todos tenemos esta parte. O sea, yo voy a hablar del ministerio, y usted sabe que para mí el ministerio nunca ha sido motivo de orgullo, sino más bien motivo de agradecimiento a Dios, porque muchas veces he dicho, no merecería estar acá. Primero, no merecería estar porque mi vida anterior no me daba para hacer lo que hago ahora. Pero en segundo lugar, no lo merecería porque no pensaba que tenía la dirección. Pero tal vez el haber estado al lado de un pastor y que ese pastor hubiera dado confianza. Y recuerdo lo que yo empecé a hacer en la iglesia, y lo primero que yo hice en la iglesia, mi primer amor, estaba en el primer amor, 28 años tenía. Pues obviamente había pasado el receso de los 10 años que siempre le he contado. Y recuerdo que yo amaba al Señor, o sea, me enamoré de tal manera que en la iglesia en la que yo asistía había 5 servicios. Y recuerdo que yo iba a un servicio en la mañana, me iba para la casa, comía no sé qué, y estaba tan enamorado que me iba al servicio de la tarde. Y generalmente el servicio de la tarde era como más evangelístico, era más de ministrar, era más de gente nueva. Y yo iba, me gustaba estar en ese servicio. Y siempre veía a la gente que servía y yo decía, wow, qué rico servir. Y un día me llamaron a que yo estuviera detrás de las personas que estaban siendo ministradas y de pronto caían al piso. Y para mí eso fue, o sea, el mejor regalo, o sea, como que en serio yo puedo hacer eso, y me sentía súper honrado. Y cuando escuchaba al pastor que estaba delante de la persona orando, yo decía, wow, tremendo tener esa revelación y esa dirección. Y poco a poco empecé a meterme en las cosas de Dios y empecé a formarme. O sea que hoy predicar para mí es un privilegio,
Llevar esta palabra delante de de usted en este momento es una gran alegría, pero no fue algo que se dio y yo llegué a la iglesia y dije, y el día que yo esté predicando, no, jamás lo pensé. Fue algo que se dio. Ahora, ¿por qué hablo de esto? ¿Y por qué hablo de que la persona que hoy te ayuda mañana puede ser un ministro? Porque los primeros dos nombres que Pablo está pronunciando en este momento son el de, perdón, Timoteo y el de Lucio. Déjenme hablar por partes. Primero, Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven. Fue el primer, no sé si el primero, no, ahí estoy mintiendo, no sé si fue el primero, pero sí sé que era un discípulo muy cercano a Pablo. Era una persona en la que Pablo empezó a invertir tiempo, a invertir sus enseñanzas. Seguramente Pablo tenía mucha gente a su alrededor, caminaba con mucha gente, pero Timoteo estaba más cerca. Y a Timoteo le hablaba, y a Timoteo le decía, y lo llevaba, y lo invitaba a predicar, y lo invitaba a hacer una cosa y la otra. Al punto que en un momento determinado, Timoteo se convierte en el pastor de una iglesia. Pero cuando Timoteo se llega a convertir en pastor, no es simplemente porque tenía palanca con Pablo, sino porque tal vez él había determinado caminar en esa gracia y entender lo que Dios quería. Por eso Pablo le dice o le recomienda a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora yo veo acá a un papá espiritual diciéndole: creo en lo que puedes hacer, creo en lo que hay en ti. Ninguno se burle de lo que tú estás haciendo, ninguno desprecie lo que tú estás hablando, ninguno quiera pasarse por encima de la autoridad que te estoy dando porque piense que es mayor o porque tiene más experiencia. Porque Pablo, como el tutor, como el director, como la persona que lideró a Timoteo, le está diciendo: yo sé lo que hay en su vida, y le está dando esa confianza para hacerlo. Pero entonces acá hay una doble vía. Por un lado es la confianza que otorga la persona que está formando, pero por otro es la confianza que acepta el que está siendo formado. Porque Timoteo pudo haber dicho: no me interesa, no, sigamos acá los dos ahí chévere, pero no me interesa. Pero Timoteo entendió que tenía un llamado. Entonces el apóstol, Pablo como apóstol, vio algo que yo escuché una vez, una definición de apóstol me pareció tan bonita, es que el apóstol es aquel que ve lo que nadie más ve. Es aquel que ve en la persona un ministerio que nadie está viendo. ¿Usted sí cree? ¿Usted sí cree que esa persona pueda llegar a hacer eso? Pues es porque el apóstol está viendo lo que otros no están viendo. Y qué bonito cuando se tiene esto, pero también tiene que ver con la fe y con el restaurar eso. Así que ahora el discípulo de Pablo, llamado Timoteo, ya no es solamente el discípulo. Algo que yo quiero llegar a la iglesia, y me sirve este ejemplo, porque Timoteo durante mucho tiempo fue el colaborador de Pablo. Pero llega un momento donde, digamos que no esté a la altura que ahora, entonces que Pablo le dice a Timoteo, no tal vez en ese sentido de confianza, pero sí llega a ser una persona respetada por Pablo, llega a ser una persona reconocida por Pablo, llega a ser una persona que no solamente Pablo le da órdenes, sino que ahora Pablo también lo escucha. Pasó lo mismo entre la relación entre Bernabé y Pablo. No fue primero Pablo, fue primero Bernabé. Y en los primeros viajes misioneros era Bernabé el que iba como el director del ministerio, y Pablo iba como ayudante. Pablo, a veces pensamos que eso fue de la noche a la mañana que se convirtió en... No. Pablo pasó un proceso también de ser formado, de ser edificado. Pero Pablo llegó a ser ya un apóstol a la par de Bernabé. Ya se hablaban en confianza. Entonces qué bueno sería que nosotros pudiéramos formar a las personas, y que en un momento determinado fuera el discípulo, y que como discípulo tocara formarlo, guiarlo, decirle, mostrarle, enseñarle, pero que llegue el momento donde ese discípulo ya no es más el discípulo, sino ya estamos a la misma altura. ¿Por qué? Porque ya se le dio tanto de que esté en la misma relación con Dios. Y yo sueño eso con las personas. Acá hay personas que son parte de la iglesia, pero que están en Estados Unidos.
Y yo ya estoy creyendo, o sea, ya para mí es un hecho de que ICAS está también en los Estados Unidos. Y tal vez las personas que están en Estados Unidos escuchándome, Edgar, Freddy, Estela, Hilda, en este momento están siendo formados. Una iglesia de 2 familias, en donde no toda la familia va, algunos van, donde otros están más frecuentes. Pero de ahí empieza algo. Y entonces la idea es que un día no sea solamente el pastor o no sea solamente la transmisión, sino que en Estados Unidos, en la ciudad, haya un culto y que ellos la puedan. Ay, pastor, usted está como delirando ya. No, no, no. Obviamente no es mañana, no es ahorita en diciembre, no. Toma un proceso, pero estamos siendo formados, estamos siendo edificados, estamos creciendo en la palabra, estamos apuntando a algo que hay dentro de la iglesia también. Dentro de la iglesia y creo que a veces hay frustración cuando empezamos a formar personas y como que se salen del asunto porque uno dice, bueno, ¿qué pasó? Pero igual seguimos insistiendo y seguimos formando porque eso es especial. Y a mí, bueno, aquí está Mateo que me está echando oído, entonces no. Pero quiero decirle que para mí las 5 parejas que estoy formando en este momento, pues obviamente cada una tiene su forma, cada una tiene su dirección. Pero yo a las 5 parejas le estoy diciendo, bueno, ¿y a qué está apuntando usted en su matrimonio cuando usted ya crezca más en la iglesia? Y entonces me dicen, hacer líderes de grupos de parejas. Ok, listo. Entonces yo les digo, bueno, listo, ok, pero creo que hay más. Creo que hay más que ser el líder de un grupo de parejas. Creo que hay cosas que Dios está llamando. Entonces qué bueno cuando empezamos a formar. Ese es Timoteo. Pero viene la segunda parte y resulta que es Lucio. Ahora, hay dos opciones porque obviamente los historiadores no tienen. Entonces este Lucio puede ser una persona que colaboró, puede ser eso. O Lucio también puede ser Lucas. Lucas el médico, Lucas el historiador, Lucas el evangelista. Si fuera Lucas, yo quisiera tomarlo como si fuera Lucas. Resulta que Lucas también lo está mostrando Pablo como su colaborador. Está entonces Timoteo y está ¿cómo se llama? Lucio, que vamos a decir que es Lucas. Pero resulta que con el tiempo, Lucas no se convierte solamente en el colaborador de Pablo, sino que Lucas tiene un gran tomo en la Biblia dividido en dos secciones. Es el escritor de uno de los evangelios, el evangelio de Lucas, y es el escritor del segundo tomo, que es Hechos de los Apóstoles. Así que es tremendamente importante porque Lucas es el que más nos cuenta historia de Jesús. Cuando usted mira Lucas escribe la historia en orden cronológico, los eventos, describe más detalles de la juventud y de la adolescencia de Cristo, que no lo toman otros evangelios. Bueno, y llega hasta el final, pero al final, cuando llega a Hechos de los Apóstoles, entonces dice, oh Teófilo, yo ya le escribí esto, pero ahora quiero continuar la historia. Y Lucas es el único que nos puede conectar o nos permite conectar los evangelios con las cartas de Pablo, porque en los Hechos él conecta dónde empezó Éfeso, dónde empezó Corinto, cómo fue el viaje, a qué horas fue, qué estaba sucediendo. Entonces si usted pudiera leer simultáneamente el libro de los Hechos y ver lo que estaban en las cartas, usted puede decir, esto sucedió, esto pasó en tal lugar, cómo fue que sucedió. Así que Lucas se convierte en una persona que por sus capacidades, sus habilidades de historiador, sus habilidades de médico, sus habilidades de buen escritor, escribe 2 libros que son tremendamente importantes, pero también es una persona que está llevando el evangelio y que está hablando acerca de lo que Dios ha determinado que debe determinarse. Ahora, yo creo que obviamente toda la escritura es inspirada por Dios, pero yo creo que Lucas fue el más curioso. Lucas fue el que más preguntó, Lucas fue el que dijo, ¿y cómo era? ¿Y qué pasó? ¿Y cuando pasó tal milagro, qué era lo que estaban haciendo? O sea, yo creo que Lucas recogió toda la información para después ordenarla cronológicamente y poder llevarnos este libro. Así que ambos colaboradores en el ministerio de Pablo y aprendices en un momento determinado se convierten después en baluartes de la iglesia. Se convierten después en el pastor de una iglesia prominente, en donde Pablo le dice que nadie tenga en poco su juventud porque es un hombre tremendo.
donde las dos cartas que le escribe Pablo a Timoteo ya siendo pastor son las mejores cartas que yo podría encontrar de lo que es el ministerio y cómo se debe llevar. Habla de los requisitos del diácono, habla de la integridad, habla de la piedad, habla de la iglesia, el baluarte de la bendición de tener una iglesia, o sea, todo lo que nos está hablando, y es muy importante. Y Lucas, como ya lo dije, todo lo que nos está presentando con respecto a esa parte de lo que Dios está determinando. Así que me parecen cosas bien especiales y bien importantes la que está llevando aquí en este sentido. Ahora, usted puede estar diciendo, pero vea, pastor, lo que dije, yo no canto, yo no predico, yo no puedo servir. Bueno, viene mi segundo punto. Ministerio no es solo pastorear o escribir. Ese es mi segundo punto. Ministerio no es solo pastorear o escribir. Y acá vengo con el resto de nombres que se están dando, con el resto de nombres que están allí estipulados. Y entonces cada nombre que sigue tiene algo que contar. Y entonces en eso que tiene algo que contar, por ejemplo, habla de un Jasón. Y no lo dice el texto, pero lo investigué. Entonces Jasón fue un hombre que le brindó hospedaje a Pablo. O sea, en algún momento cuando Pablo estaba escribiendo, qué sé yo, Jasón le dijo, mi casa es su casa. Y le abrió su casa y seguramente le dio un cuarto y le dio una cama y le dio un lugar donde pudiera él escribir o pudiera orar o tener algo. Así que Jasón, en esto que hablábamos de Jesús, que dijo, porque fui forastero y me albergaste en tu casa. Bueno, Jasón hizo eso. Albergó a Pablo, lo tuvo en su casa, pudo ayudarlo, pudo bendecirlo. Eso fue lo que hizo Jasón. Hay otro hombre que es Tercio y dice que él mismo dice, yo fui el que escribí la carta. Cosa que nos enteramos al final. Resulta que la carta es de Pablo, el autor es Pablo, pero en Gálatas dice, yo de mi propio puño y letra escribí eso dice en Gálatas. Aquí no. Romanos, aunque es inspiración del Espíritu Santo, aunque el que la redacta es Pablo, resulta que la carta la escribió fue este hombre Tercio. Y este hombre Tercio yo podría decir que era como un secretario de Pablo, si se me permite a mí el término. O sea, como si estuviéramos en estos tiempos. Obviamente no se va a escribir, no se va a escribir a mano, sino se va a escribir en computador. Y seguramente en esa época él tenía muy buena ortografía, muy buena redacción, muy buena letra para escribirlo, la paciencia para hacerlo. Así que su habilidad, el talento que tenía, la habilidad que tenía, la colocó al servicio de la iglesia para que pudiera llevarse a cabo esta magistral carta. O sea, obviamente yo puedo decir que Pablo la hubiera podido escribir también, sí. Pero digamos que qué bendición haber tenido a Tercio. Qué bendición que Pablo no estuviera pendiente de la redacción. Hay algo que pasa en la iglesia y cuando yo voy a hacer algún comunicado, alguna cosa, generalmente yo lo hago y después de que lo hago llamo a Laura Flores. Laurita, te voy a mandar tal cosa. Y eso me le hace un montón de correcciones. Nunca le cambia la idea. O sea, lo que yo digo es lo que dice el texto. Pero ella en su habilidad, que fue lo que estudió, me ayuda a que suene más bonito, a que yo no sea tan redundante, a que no repita cosas, a que sea más específico y más claro lo que quiero decir. Y entonces es una gran bendición, y yo creo que esto era lo que hacía Tercio con Pablo cuando estaba escribiendo la carta. Seguramente de esa carta yo le decía cuando hablamos de Febe que no sé cuántas copias mandarían, si era solo un original o varias copias. Pero lo que sí sé, o tal vez leyendo esto, es que tal vez había cosas en las que corregían. Tal vez Pablo dictaba un párrafo, él lo tomaba y él venía y decía, bueno, pero queda mejor escrito así. Y era tremendo porque estamos hablando de doctrina, estamos hablando de la salvación, y Pablo seguramente tenía que estar muy alerta de lo que Tercio estaba escribiendo. También se menciona a un Gallo, a un señor llamado Gallo. Y dice, según lo que dice el texto, que él hospedó a Pablo y hospedó a muchas personas de la iglesia. Y entonces yo quiero pensar en esa iglesia, en esa casa, como una sala donde empezó una iglesia. Como una sala donde de pronto se reunían y decían, bueno, vengan, vamos a orar un ratico y Pablo quiere compartir una palabra con nosotros. Entonces Gallo decía, vengan a mi casa, acá los espero. Y seguramente la esposa de Gallo, qué sé yo, fritaba maíz pira y hacía un refresco y se sentaban a escuchar la predicación, y dentro de la casa de Gallo podían compartir la palabra de Dios.
Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que está haciendo. Entonces ya vemos a un hombre que es hospedador, estamos viendo a otro que es escritor, estamos viendo a otro que presta su casa para que haya una predicación. No habla de que ninguno de ellos predicó, no habla de que ninguno de ellos cantó, no habla de que ninguno de ellos escribió un libro, bueno, escribió tercio, pero los otros dos que no escribieron nada. Pero está hablando que lo que hacían era útil, que lo que hacían servía para la obra del Señor, que servía para que ellos pudieran proyectar a lo que querían entregar, así que era bien importante. Habla de otro hombre llamado Erasto y dice que él era un tesorero de la ciudad. Entonces acá, bueno, aquí yo sí quiero especular un poco, pero no es pecado lo que voy a decir. Pero si él era tesorero de la ciudad, ¿qué me puede a mí hacer pensar que cuando Pablo recogía ofrendas o cuando Pablo quería distribuir un dinero, no le dijera a Erasto, venga que usted conoce de esto, venga coja los números, venga lleve los libros de contabilidad, venga distribuya esto, cómo podemos mandar esto acá, de quiénes recogimos las ofrendas, a quiénes se las estamos entregando, si un día alguien nos pregunta que podamos explicar de dónde salió la plata y para dónde la estamos mandando. Entonces yo creo que ese Erasto, lo mismo, no predicaba, no cantaba, no escribía libros, pero en su don, en su habilidad podía servir a la iglesia, podía tener algo que hacer. ¿De acuerdo? Así que tú que me estás escuchando en esta noche, hay algo que puedes hacer. Hay algo que Dios te ha dado para que tú puedas ministrar. Entonces, no necesariamente todos debemos predicar. No necesariamente todos debemos cantar o todos debemos aconsejar. Y acá, bueno, aprovecho para colocar también un énfasis. O sea, no sé qué hubiera pasado si yo un día le digo a Mateo, no Mateo, qué pena, yo soy el pastor de la iglesia y le guste a usted o no le guste, yo canto. Bueno, tal vez lo hubiera podido hacer, pero tal vez él lo hubiera renunciado, porque he dicho, si usted canta yo mejor me salgo. Pero a lo que voy es que hubiera sido intransigente. Y algo que yo he visto en el ministerio, y espero que me lo entienda, es que no todo el mundo tiene la habilidad de predicar. Y no hay nada que hacer, así como yo no puedo cantar, o sea, yo quiero. Y acá la que me escucha, la que escucha mis conciertos es Yani, porque cuando entro a la ducha a bañarme, entonces canto a grito herido, y a mí sí me gusta mi voz porque como no me escucho, entonces me suena bonito. Pero yo tengo que entender que no es mi don. Y yo he tenido circunstancias donde hay personas que tal vez se sienten, porque es que lo que yo quiero es predicar y usted no me deja. Pero resulta que tal vez, y voy a tomar acá por ejemplo, no soy el más músico de todos, no soy, pero tal vez yo empecé a notar que Mateo lo hacía bien y empecé a soltarle esa área, ¿de acuerdo? Porque se escucha bien, porque la gente recibe, ¿de acuerdo? Pero si tal vez hubiera sonado peor que lo que sonaba el pastor, pues digo, no, Mateito, cantemos con una pista y esperemos a que aparezca alguien que lo sepa hacer. Lo mismo es acá. O sea, yo sé que hay muchas personas que quisieran predicar, pero la misma predicación es un don, es un talento, es una habilidad, que claro, toca ejercitarla, toca guardarla, pero tiene que ver con el discernimiento, tiene que ver, no es solamente lo que hacemos acá de hablar frente a un auditorio en la iglesia o hablar frente a una cámara en este momento, sino es cómo tú preparas un mensaje, cómo recibes la dirección de Dios para prepararlo. Entonces, si ese no es tu don, si ese no es tu talento, pues no te enojes, no te pongas bravo, pero más bien investiga qué puedes hacer. Una de las frustraciones que yo tenía cuando era joven, y tal vez por eso era tan inseguro, era que yo nunca descubrí qué tenía yo, porque siempre deseé lo que tenían otros. Porque siempre quise tener lo que tienen otras personas. Y resulta que es que yo tengo lo que Dios me dio. Y lo que Dios me dio se ajusta específico a lo que Él quiere, conforme a su propósito. Y es lo que tú debes entender. Así que hay muchos ministerios que pueden bendecir a Cristo y que no están relacionados con predicar, con cantar, con aconsejar. Ahora, gloria a Dios por los que los hacen. Y los que los hacen deberíamos ser responsables en hacerlo siempre de la mejor manera. Así que los cantantes o los ministros de alabanza deben ser responsables en cada día hacerlo bien. Yo como predicador, los predicadores de la iglesia deben ser responsables en cada día hacerlo bien.
los maestros de niños deben ser responsables, los maestros de escuelas deben ser responsables en hacerlo. Pero si no es tu don, pues entonces busca cuál es el don, pero no te quedes, no, es que como yo no hago eso, no hago nada en la iglesia. No, hay algo que puedes hacer. Hay algo en que lo que Dios te puede edificar o te puede formar para que sirvas en la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces estos nombres que parecían que no nos dijeran nada, nos dicen mucho. Y voy con un tercer punto, y este tercer punto es solamente que se los quiero explicar, porque dice, es un saludo injertado. Y usted dirá, ¿un saludo injertado? ¿De qué habla eso? La última parte de estos versículos dice, y la gracia del Señor Jesucristo esté sobre todos vosotros. Resulta que leyendo, como estaba investigando, en los manuscritos originales más antiguos, eso no está ese saludo. Se cree que fue que lo adicionaron después porque seguramente alguien quería bendecir o hacerlo. Usted recuerda que en esa época no había fotocopiadora, no había nada. Lo que hacían era tomar y escribir, pasar y alguien le agregó ese texto, ¿de acuerdo? Entonces se cree que fue añadido. Igual quedan 3 versículos, entonces no era necesario como que terminara y eso. Si seguía otro saludo, no sabemos por qué lo hizo la persona o quién lo haya hecho. Más sin embargo, aunque sea algo injertado, un saludo injertado, es bueno saber que la gracia era algo que valoramos siempre y que se ha valorado desde la iglesia primitiva. El tener la gracia, el tener la unción, el tener la bendición de Dios. Solamente quería darle eso como explicación para que usted sepa, dándole la totalidad de la carta a los romanos. Así que yo termino mi enseñanza de hoy diciéndole, no tenemos excusa para servir al Señor. Hay una obra que Dios puede colocar en tus manos. Hay algo en lo que tú eres útil en la obra del Señor. Hay algo en lo que puedes servir. Por eso queremos cambiar tu mente, para que ahora tú puedas decir, a partir de tu mente renovada, wow, o sea, sí puedo servir. ¿Qué puedo hacer yo? ¿De qué manera lo puedo hacer? Y que Dios te dé la sabiduría y el entendimiento. Así que es el deseo que podamos ver una iglesia en la bendición del Señor y en la gracia del Señor. Y espero que esta enseñanza sea de gran bendición para tu vida y que estés listo para mañana nuestro último ICAS en casa con respecto a la carta de Romanos y ya empecemos lo que el domingo viene para nosotros. Permítame orar y en la oración voy a orar por esta prédica, pero también quiero orar por las personas que hemos colocado o tenido en nuestro corazón, dándole gracias a Dios por la restauración de muchos, pidiendo porque hay unos que suben, otros que bajan y bueno, estamos ahí en ese proceso. No es fácil, pero creo que es una batalla de fe, es una batalla en la que nos sostenemos como viendo al invisible, como dice por allá en Éxodo, ¿de acuerdo? Así que quiero que usted ore conmigo en esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, porque estamos delante de ti, Señor, y porque tú nos hablas y nos ministras a través de tu palabra. Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor, y queremos entender que podemos ser esas personas que están de cerca, Dios, y que estando de cerca podemos ser formadas y edificadas para un día servirte, Dios. Tal vez en nuestra vida secular nuestros sueños era ser arquitecto, pintor, qué sé yo, alguna profesión, pero jamás se nos ocurrió que podríamos servirte a ti, Dios. Por lo menos a mí nunca se me ocurrió. Y es lo que hoy disfruto hacer, y es lo que hoy valoro, y es lo que te doy gracias poderlo hacer, Señor. Te pido que aquellos que están cercanos, Dios, puedan tener ese discernimiento, Señor, y empezar a enfocarse, Señor, en eso que tú estás llamando y lo que estás queriendo hacer, Señor. No necesariamente tiene que ser predicar o cantar o aconsejar, Dios, a los que tienen habilidades o llamados a tiempo completo para servir en la obra, para ministrar en la obra, Señor. Sé tú mismo confirmando, sé tú mismo haciendo el llamado, sé tú mismo colocando, Señor, el querer como el hacer por tu perfecta voluntad, Señor. Pero permítenos entender que si tal vez no es nuestro llamado ese, si hay algo que podemos hacer en la iglesia, si hay un talento, si hay una habilidad, una capacidad o un don que tú has colocado en nuestras vidas para servirte, Señor. Gracias por la bendición que tú nos das y porque la gracia tuya, Señor Jesucristo, es la que nos cubre, la que nos levanta y la que nos bendice. Señor, hoy como lo hizo Alejita esta mañana en la oración y como lo hicimos anoche, una vez más, Señor, queremos darte gracias por las personas que han sido restauradas, pero también orar por aquellas que necesitan la oración, Señor, de sanidad y de restauración. Colocamos la vida de José Israel Huesa, Señor, te pedimos que tú lo sigas fortaleciendo, bendiciendo y sanando. Colocamos a Edgar Serrano delante de ti, Señor, gracias por las buenas noticias, pero sigue, Señor, trayendo restauración, vida sobre su vida.
Padre, colocamos de una manera muy especial a Oscar Javier García, el amigo de Álvaro, Señor. Padre, ha caído en un estancamiento, Señor, y seguramente esto trae dolor y angustia a su familia, pero hoy oro por su familia pidiéndote, Señor, que tú los levantes, que tú los fortalezcas, y a él también que los fortalezcas, Dios. Oro por José Miguel Huesa, Dios, para que tú obres en la vida de este varón, Señor, y tú lo bendigas. Te pido por la salud de mi tía cada día, Señor, en niveles de azúcar en sus riñones, Señor, que seas tú trayendo la sanidad y la bendición. Gracias te doy porque en la familia Parra Castillo y en la familia Camargo Parra has traído sanidad, Señor, y sé que ya están saliendo de esta situación del COVID. Te pido que tú sigas levantándonos, Señor, que en Alexandra Rodríguez sigas obrando tu perfecta voluntad, trayendo esa sanidad y esa restauración sobre su vida. Padre, una vez más clamo por Elvira Burgos, Señor, clamo por ella, Señor. Envío palabra de sanidad, Señor, sobre su cuerpo. Padre, y te pido, Señor, que tú la levantes, Jesús. A veces recibimos buenas noticias, a veces esas noticias como que bajan, Dios, pero eres tú en el que colocamos nuestra confianza para creer en lo que tú harás y la manera como tú la levantarás. Fortalécela, Señor. Coloco la vida de mi papá, de Jaime Guevara, Señor. Te pido que seas tú sanando. Gracias te doy por Rosita, la señora Rosa Cero, por la sanidad. Oro también por Kelly, por Francisco Javier, Señor, para que tú en ellos coloques tu paz, tu tranquilidad, Señor, y quites, Dios, todo lo que no sea tuyo para levantarlos. Una vez más, en la restauración total de don Germán, del señor Hernández, los papás, Señor, de Soraya y de Gladys, y la mamita, Señor, de Olguita, doña Emma, Señor. Gracias por Blanquita, Señor, por haberla restaurado, por haberla sanado, y te pedimos que la recuperación que tenga del golpe que recibió, Señor, sea pronta, Señor. Coloco una vez más a Vanessa Aguilar, Señor, y te pido que tú abras esas fuentes de trabajo, esas puertas de bendición, Señor. Tú sabes que ella necesita. Tiene, Señor, una responsabilidad con su hogar, con su mamá, con su hijo, Señor, con las obligaciones que tiene. Señor, yo te pido, Padre, que tú obres ese milagro sobre la vida de Vanessa y que tú traigas esa bendición, Padre, laboral a su vida, Señor. Asimismo oro por Giovanni Diveta mañana en esta audiencia que tiene, Señor. Respáldala, bendícele y permite que, Señor, sea tu gracia, Señor, guiándole en todo lo que él tiene que hacer, Padre. Bendecimos la vida de cada uno de ellos y los colocamos delante de tu presencia, y gracias te damos en esta noche por este tiempo de bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias. Solo me queda entonces decirles que sus comentarios en el chat son muy importantes. Vamos a estar leyéndolos, escuchando lo que ustedes nos van a decir, y que sea la bendición de Dios. Gracias por sus diezmos, por sus ofrendas, por ser tan fieles a la obra del Señor. Que el Señor les bendiga, les multiplique. Varones, mañana 5 de la mañana espero que estemos todos reunidos para tener nuestro tiempo de oración. Y bueno, grupos de influencia, estamos en vacaciones por este fin de semana y el siguiente, así que 2 fines de semana no vamos a tener grupos de influencia, para que usted haga, pues, qué sé yo, actividades con su familia, y también para que los líderes puedan tener ese tiempo de reposo. Y los esperamos el domingo a todos en el servicio, para que podamos recibir la palabra del Señor, y los que no puedan ir, pues que se conecten desde el internet. Gracias por estar con nosotros, los bendecimos y esperamos que la bendición, la gracia y la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cada día esté con ustedes. Mañana, último día de Carta a los Romanos, después de 5 meses estamos terminando, y prepárese para lo que viene. Los amamos mucho y los bendecimos. Que pasen buena noche.